Las campanas destruían mis tímpanos. Pensé que la iglesia se encontraba a más de medio kilómetro. Podría distinguirlas claramente, como si estuvieran al lado mío. Mis ojos ardían como si tuviera aceite hirviendo en lugar de lágrimas. Podría escuchar cada palabra de todos a mi alrededor, hasta el más mínimo murmullo, como si la persona estuviera frente a mí. ¿Cuánto tiempo llevaba vagando? ¿Un día? ¿2? ¿Una semana? Ahora el tiempo transcurría de manera diferente y era imposible para mí saberlo. Después de caminar sin rumbo tanto tiempo, finalmente me pregunté cuál debe de ser mi siguiente paso. Tenía claro que debía de actuar de manera diferente a lo que siempre he hecho. Cuando finalmente el dolor en mi cuerpo se volvió insoportable, comencé a tener un poco de sed y hambre. Me pareció buena oportunidad para despejar mi mente y asimilar todo lo que me pasaba. Entré al primer restaurante que estuvo en mi camino. Ordené lo más ligero posible para mi estómago. Tomé asiento y me puse a meditar sobre mi nueva naturaleza. ¿Qué era yo ahora? Era malvado, era una aberración, debía morir. Aunque sabía que algo era diferente, aún me sentía como si fuera yo mismo. ¿Quería venganza? No. En definitiva, no estaba enojado. Ella fue la persona que mejor me ha tratado en toda mi vida. Por alguna razón, no le guardo ningún resentimiento. Tal vez, muy en el fondo, yo quería esto. El tiempo pasó, terminé mi comida y aunque mi estómago no me pedía más alimento, mi sed, al contrario de disminuir, aumentó considerablemente. Me estaba desesperando. No importaba cuánta agua tomara, la sed no disminuía. Cada minuto que pasaba, mi ansiedad aumentaba, tanto como mi sed. ¿Qué me pasaba? Fue así que un vago recuerdo pasó por mi mente y unas palabras destacaron de las demás. Si un vampiro se abstiene de esta, entrará en un frenesí que no puede ser calmado hasta beber suficiente sangre. Eso era. Lo que mi cuerpo me pedía no era agua, era sangre. Requería alimentarme, aunque era claro que mi nuevo instinto recién adquirido me decía que tomara a la primera persona que pasara frente a mí. Mi parte aún humana estaba aterrada por el simple hecho de pensar en sangre. Para vivir, ahora debía de matar. La noche finalmente estaba llegando. A medida que la oscuridad cubría poco a poco, la ciudad no podía sentirse como si algo estaba cambiando dentro de mí. No, mejor dicho, algo emergía desde adentro. Mi miedo se comenzó a volver ímpetu, mis dudas se convertían en impaciencia, mientras estaba sentado intentando contener al animal, que cada vez era más fuerte. Algo llamó mi atención. Una de las camareras, una mujer joven y bella. Con anterioridad había observado sus hermosos ojos o su figura casi escultural, pero ahora otra cosa me llamaba la atención: su delicado y hermoso cuello. ¿Cuello? ¿Qué estoy pensando? No era yo el que hablaba, era el monstruo en mi interior. La única comparación posible para mí en este momento era la de un león hambriento acechando a su presa, una delicada y llamativa gacela. Era inevitable, ya no podía controlarme más. Me levanté de mi mesa y me acerqué a ella. Normalmente no sabría cómo dirigir la palabra, pero de manera casi natural entablé conversación. Era evidente que no era yo el que estaba hablando, era el monstruo. La invité a cenar, tal como me habían hablado anteriormente de la persuasión inhumana. Ella aceptó de inmediato, sin pensarlo 2 veces. Al terminar su turno, vendría conmigo ignorando el cruel destino que le esperaba. Ya sin mucho autocontrol sobre mí mismo, esperé tranquilamente en mi mesa, al igual que un león bajo la maleza, buscando el momento propicio para atacar. Casi eran las 10. La luna aún no alcanzaba su punto máximo en el cielo nocturno. Mis temores se fueron por completo y ahora solo quedaba un éxtasis indescriptible. Estaba impaciente y ya no me importaba lo que tuviera que hacer. Ya no había vuelta atrás. Por alguna razón, yo estaba bien con esto. Tenía que hacer lo que tenía que hacer, o eso me decía para justificarme. Finalmente llegó la esperada hora. Yo estaba casi que contaba los segundos. Ella tomó su abrigo, se despidió de sus compañeros y salimos del local. Usando mi recién descubierta habilidad, logré llevarla a un callejón.
un lugar perfecto para dejar salir mis más primitivos instintos. Ella volteó y me preguntó que qué hacíamos ahí. Sin ninguna respuesta y un rápido movimiento, la tomé del cuello con mi mano izquierda. Era tan ligera como si de una bolsa se tratara. El lobo se quitó la piel de cordero. Era la hora, el momento que tanto deseaba. El momento de averiguar qué significaba ser vampiro. Ella forcejeaba, y al contrario de molestarme, me gustaba la sensación de superioridad, de control, de poder. Era inigualable. Jamás en mi vida me sentí así. Jamás me sentí más vivo que nunca. Mi vida fue simple hasta ahora. Como humano no sentía nada. Oh, pero como monstruo era maravilloso. Era lo que siempre busqué. Mis colmillos se preparaban para hacer contacto con esa suave y tersa piel cuando la luz de la luna iluminó el sucio callejón y trajo a mi mente un recuerdo de mi ahora distante infancia. Me recordó cuando jugaba con mi hermana menor y unas palabras que juré nunca olvidar. Ella siempre fue muy débil, así que no podía jugar mucho. Aún así, me gustaba llevarla al parque. Ese día intenté aplastar una araña. Su linda voz me detuvo. Ella tomó la araña y la colocó en un árbol. Se dio la vuelta y me dio una cachetada y me dijo que los fuertes no tienen derecho de aprovecharse de los débiles. Sus palabras hicieron eco en mi cabeza. Las lágrimas brotaron de mis ojos y la parte humana que aún vivía dentro de mí abrió mi mano liberando a mi víctima. Corre, corre a casa y no te detengas. Si dices una palabra de esto, te encontraré y terminaré el trabajo. ¿Me entiendes? Cuando se perdió a lo lejos, sentí que me quitaba un peso de encima. Volví a ser yo mismo, pero la sed era más grande que nunca. Tenía que alejarme de las personas, tanto como fuera posible, pues sabía que no podría detenerme una vez más. Corrí tan rápido como pude. Estaba dispuesto a desaparecer para siempre, a volverme solo un recuerdo, cuando algo llamó mi atención. Era un grito de ayuda. Mi amabilidad nata me hizo acercarme instintivamente. Un sujeto persiguió a una mujer. Ella tenía parte de la blusa rota. Era obvio lo que pasaba. Tenía curiosidad de ver hasta dónde llegaba. Yo mismo no era capaz de criticar, puesto que hace poco yo estaba en una situación similar. Me oculté entre las sombras y seguí la persecución de cerca. Finalmente, concluyó con ella en el suelo y él encima. Me dispuse a marcharme, pero algo no me lo permitió. Me di media vuelta e interrumpí la grotesca escena. El criminal, casi por reflejo, sacó un arma y disparó contra mi persona. 3 perdigones atravesaron mi cuerpo. Uno en mi vientre, otro en mi costilla y el último cerca de mi cuello. Pero no sentía dolor. Por el contrario, la adrenalina comenzó otra vez. Mi poderoso sentido del oído empezó a captar un sonido que hasta entonces desconocía yo. Era como un río, una cascada, que va a toda potencia con un tambor que resuena el ritmo del caudal. No me tomó mucho darme cuenta que era. Era el flujo sanguíneo de mi oponente. ¿Oponente? No, estaba equivocado. Era mi víctima. Él siguió disparando su arma hasta que finalmente se quedó sin balas. Intentó arremeter físicamente sobre mí sin darse cuenta de que pasó de ser cazador a presa. En cuestión de segundos, tenía el brazo hecho pedazos. Miré con indiferencia su dolor y por el contrario, sentí ganas de causarle más. Podría verle en el suelo mientras se retorcía de dolor y mi única reacción fue reírme. Lo levanté del suelo y descubrí su cuello. Esta vez, no lo dudé ni un segundo y hundí mis colmillos en él. Diferente a mi anterior objetivo. Este era asqueroso y repugnante, pero no me importó. Era mejor que una joven inocente. Esto era justicia. Solo le devolvía todo el sufrimiento que causó, a la vez que saciaba mi monstruosa necesidad de sangre. Tomé el casi cadáver de mi presa y lo arrastré con la seguridad de un callejón. Ahí dejé salir por completo al monstruo. La joven agradecida solo se desmayó, sin mucho más que hacer, mientras yo descargaba toda mi furia y enojo sobre aquel desdichado que tuvo la mala suerte de cruzarse en mi camino. El día finalmente llegó,
y no pasó mucho antes de que se encontraran los vestigios de lo que ayer fue una persona. En el periódico no pasó más que un ajuste de cuentas. Criminal despedazado por perros de una banda rival. Claro, era imposible pensar que una persona hiciera eso. Con la atención alejada de mí, mi siguiente paso era visitar la tumba de mi pequeña hermanita. Tras de mí dejaba un rastro de muerte que crecía sin detenerse. Igual que antes, decidí no tocar a los inocentes, ni pensar. No era menos el pensar que era peligroso para la sociedad, pero me alentaba pensar que al acabar uno de ellos podría estar salvando a cientos. A medida que pasaba el tiempo, mis habilidades mejoraban. Aún no tenía todo bajo control, ni siquiera tenía controlado aquel monstruo, pero al menos ya no entraba en frenesí al tener hambre. Tal como se me había descrito con anterioridad, los días calurosos eran agobiantes, así que permanecía bajo la sombra tanto como podía. Finalmente llegué a mi destino. Al lado de la tumba de mi hermanita se encontraban las de mis padres, que hace mucho tiempo dejaron este mundo. La verdad, no tenía palabras para decirles a ellos que siempre fuimos distantes. A ella solo pude decirle una cálida despedida y pedirle perdón por no haberla ayudado ese día. La noche llegó y una vez más las sombras reinaban todo a la vista. Ahora tenía claro qué tenía que hacer. Hace 20 años no sabía lo que había ocurrido. Los adultos no entendían mucho menos. Yo era un pequeño ingenuo, pero después de vivir todo esto estaba claro. Mi obsesión por los vampiros venía de un trauma del pasado. Muchos cabos se ataron y las extrañas condiciones de la muerte de mi hermana tenían sentido. Ahora sabía dónde buscar y tenía el poder para hacerlo. ¿Cuál es mi siguiente paso? Pues muy fácil. Aprender a dominar mi poder. Y solo hay una persona capaz de hacer esto. Es hora de regresar a mi lugar de origen. Es hora de visitar a mi creadora. Gracias por acompañarnos en su programa La Hora del Miedo. No se olviden, déjenos un like, compartan, activen la campanita para que no se pierdan ningún video similar a este. Les aseguro, les aterrorizará. Si les gusta la música, es obra del fabuloso compositor Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video. Síganos en nuestras redes sociales. Acompáñennos en la Academia Atsuki y sobre todo, síguense divirtiendo en historias del más acá. Ya lo saben, mi nombre es Rob Gray y recuerden, la verdad está allá afuera. Rest non verge. Hasta pronto.